Subí a Instagram un video al que le fue muy bien y después desaparecí. En este video me encargaba de hablar de mi aniversario número 9 en la Argentina. Contaba un poco de mi experiencia como inmigrante, de el amor que siento por este país que me acogió en estos 9 años, que me sigue acogiendo y que me dio la oportunidad de desarrollarme en un área en la que había soñado siempre entrar. Y en mi país, por algunos prejuicios y por también limitaciones, incluso económicas, que tenía yo en mi casa, no había podido desarrollar nunca, y este país me había abierto las puertas para hacerlo, que era la comunicación. Subí este video, como la mayoría del resto, con mucha incredulidad y con miedo, porque a diferencia del resto del contenido que yo hago en mis redes sociales, que tiene que ver con música, en este video hablaba de una historia personal. En este video hablaba de mí, de un proceso que había pasado. Si bien el video duraba 2 minutos y medio, es muy breve lo que podía haber narrado allí, y básicamente decía cómo muchas veces, creyendo que hay algo terrible que está ocurriendo en nuestras vidas y que nos mueve definitivamente el equilibrio de nuestros planes y de nuestro desarrollo y de lo que queremos, en realidad está siendo una oportunidad enorme para desarrollarnos en otro terreno y quizás desarrollar sueños que teníamos y que creíamos que nunca íbamos a poder hacer. Y abrir esa ventanita personal para mí significaba un temor, y significa al día de hoy un temor tremendo. Porque a medida que me voy haciendo más grande, empiezo a temerle más a las redes sociales, pero me sigo animando por el hecho de que yo sé que ahí es donde está lo que yo quiero para mi mañana. Ahí en las redes sociales es donde está el camino que me va a ayudar quizás a llegar profesionalmente a otros lugares, a nuevos terrenos, a oportunidades que ni tú ni yo sabemos qué nos puede deparar el mañana. Si tú haces contenido y estás de aquel lado, sabes perfectamente a lo que me refiero. El hecho es que esta incredulidad de la que les hablo tenía que ver no solo con el hecho de estar compartiendo una historia personal, sino de que la gente conectara con eso. Y lo subí sin pensar que iba a hacer demasiado ruido, y la realidad es que si bien en números de reproducciones no es un escándalo, tengo otros videos que les ha ido mejor, en este video particularmente la gente se sumó mucho, conectó, me dejó muchos mensajes muy lindos, no solo en los comentarios, sino también en DM, y eso para mí fue raro. Me vino a mostrar otras cosas, pero también me dejó en pausa. Yo soy Marlene González, soy comunicadora, me gradué como locutora en la Argentina hace ya unos 2 o 3 años. Trabajé en medios de comunicación y hoy me dedico en parte a ejercer el periodismo musical, y por otro lado tengo un trabajo de lunes a viernes, horario de oficina, en el que hago un poco de comercial y de marketing para una empresa que está emprendiendo, en realidad hace un año que está gestándose. Y mi paso por los medios de comunicación es algo que me gustaría desarrollar porque lo he vivido como un sueño tremendo, y una vez que llegué ahí me di cuenta que hay cosas que deseamos mucho en la vida y que una vez que las tenemos nos encontramos con otras cosas que quizás nos gustan, o algo que quizás nos gusta y otras que no nos gustan tanto. Con este video, al que le fue bien y que me mostró que la gente puede conectar conmigo, no solo con lo que estoy diciendo acerca de un artista, porque como les dije me dedico al periodismo musical, hablo mucho de música, de artistas, de shows, de lanzamientos, de notas con esos artistas, en fin. Y normalmente el protagonista en mis videos es el artista o los artistas. Y en este puntualmente la protagonista era yo y mi historia. Y eso vino a mostrarme que definitivamente cuando somos un poco más vulnerables ante la gente y contamos nuestros pros y nuestros contra, la gente cada vez se siente más identificada. Y esto no es descubrir el agua caliente, porque es lógico, y hoy los que ahondamos en las redes y que
un poco investigamos acerca de marketing digital todo el tiempo y tenemos referentes que nos ayudan a inclinar un poco hacia dónde queremos ir, en fin. Sabemos que mientras más genuino seas, mientras menos tecnicismos uses para referirte a alguna cosa, mientras la gente más entienda de lo que estás hablando, más posibilidades tienes de crecer. Pero hasta ahora te estoy diciendo cosas que parecen muy, bueno, el número y crecer y bueno, y le fue bien y no le fue bien y sí, los seguidores y no los seguidores, cuando en realidad detrás de todo esto está una historia de una persona que salió de su país, que tenía una vida según ella planificada en cierto tiempo y que construir en otro lugar vino con un proceso que fue muy triste por un lado y de mucha emoción y mucha alegría por el otro. Y a lo que voy con todo esto es que esa incredulidad también venía acumulada de distintos no. Porque cuando yo me gradué como locutora tuve la fortuna de en menos de un año ya estar trabajando en medios de comunicación. Y eso para mí era una locura. Yo vengo de un país en el que la mayoría de las personas que trabajan en televisión, por ejemplo, que son conductoras de radio, de tele, son mujeres primero bellísimas, mujeres que miden 1,80, normalmente tienen alguna operación estética, se ven muy bien. Y si bien yo, gracias a Dios, no soy una persona que tiene demasiados complejos con su físico, sí sé que son estándares de belleza en los que son muy complicados llegarle. Y estar trabajando frente a una cámara, comunicando a menos de un año de graduada, yo no lo podía creer. Y no solo eso, sino que algunos meses después de estar trabajando en mi primer canal de televisión, el primero donde tuve la oportunidad de ingresar, ya me había llamado un productor de uno de los canales más grandes de este país, del canal más grande de este país, para invitarme a participar de un streaming que era muy visto porque reaccionaba al reality más visto de la Argentina, y estoy hablando de Gran Hermano, y el canal es Telefe. Allí empezó un proceso en el que iba cada semana, interactuaba con los chicos, estaba en vivo en streaming, y después me ofrecen la oportunidad de conducir un espacio en el streaming que se llamó Hola Voz y era conducido por 11 mujeres, éramos 11 mujeres en total. Yo digo esto de una manera muy random y muy fácil, pero la realidad es que para mí fue primero la mayor oportunidad de mi vida haber trabajado para Telefe, haber conducido para Telefe el streaming, haber conocido tanta gente hermosa y abriéndome puertas que yo hace un año no me hubiera imaginado que eso me iba a pasar. Cuando yo estaba trabajando ahí, yo sentía que todo lo iba a poder, ¿entiendes? O sea, ya yo había llegado a estar en la pantalla del canal más visto del país. Y por alguna razón, eso decía, de aquí solo me queda seguir creciendo. Ahí me di cuenta que yo quería profesionalizarme más en el ámbito musical, había empezado a tener cada vez más mis 1-a-1 con artistas, me encantaba toda la movida, empecé a conocer cada vez más gente referente del medio. Y una vez que se vence mi contrato, que eso es una historia un poco más amplia y para otro episodio, ya yo trabajaba para complementar mi empleo como conductora en ese programa de streaming, también trabajaba en la radio, pero llegar a conducir en Telefe este espacio de streaming significó para mí renunciar a mi trabajo de 9 a 18 horas, es decir, a mi trabajo rutinario. Y renuncié feliz de la vida porque era para cumplir un sueño. Cuando este programa se termina, que ya llega a su límite del contrato y solo sigo trabajando en la radio, ahí empecé a ver más dificultades para encontrar otros espacios como comunicadora que me permitieran tener el mismo ingreso o similar al que yo tenía cuando trabajaba en una oficina, digamos. Y de ahí en más empezó a haber un detrimento en mi calidad de vida, en el sentido de que, lógico, dejé de percibir los mismos ingresos.
empecé a darme cuenta de que los medios eran cada vez más chicos. Yo había llegado allí a trabajar en estos lugares de una manera impensada, o sea, como muy rápido. Entonces, ya habiendo estado en Telefe, dije, Dios mío, de aquí es solo crecer, ¿entiendes? Seguir conociendo gente, entonces seguir sumando programas, seguir yendo a este lado, yendo a este otro. Y en mi caso no fue así, al contrario. Después de haber estado como en el prime de esta oportunidad, se termina esta oportunidad y vamos en picada, en caída. Se me hizo más difícil encontrar otros espacios de radio donde trabajar. Llega fin de año y no me extienden el contrato en la radio donde estaba. Me quedo sin trabajo. Inicia el próximo año. Yo trabajaba para ese momento en 2 radios a la vez. Una de esas radios no me continúan el contrato. Continúo trabajando con otra de las radios y llega hasta marzo, ponele. Trabajando con ellos, una radio muy conocida en la Argentina, muy escuchada en la Argentina. Me quedo sin ese trabajo también. Y empieza un estadio de inestabilidad laboral tremendo para mí, pero muy, muy, muy grande, y que me sumergió en no me gusta utilizar la palabra depresión, porque siento que es muy fuerte, pero estaba muy triste. Creo que nunca había estado tan triste en los últimos años como durante el año pasado. Me costó mucho reincorporarme o reinsertarme en el ámbito laboral porque prácticamente solo hacía lo que aquí se conoce como changuitas. Yo solo mataba tigritos, o sea, tenía un programa a la mañana en un canal de streaming. Y ese, junto con otro amigo que conocí del medio y hacía algunas cositas para él y para su canal de YouTube, era mi único ingreso. Y estamos hablando de que eran la 4ª parte de lo que yo ganaba cuando trabajaba en relación de dependencia. Entonces se hizo cada vez más chica la oportunidad y eso a mí me dio muchísimo en el ego, mucho en el ego. O sea, fueron golpes de pecho tremendos porque no podía creer que sentía que se me había evaporado en las manos, que se me había ido en las manos la oportunidad grande que yo había tenido después de trabajar en este canal donde trabajé y me quedé prácticamente sin nada. ¿Y a qué voy con todo esto? Para unirlo con mi experiencia personal y este video al que le fue bien en redes sociales, pero que yo definitivamente desaparecí. Cuando estás tan acostumbrada o el último tiempo te han dado tantos no, terminas entendiendo que el primer y más importante sí es el tuyo. Y yo decidí que indistintamente de que las oportunidades o las veces que toqué la puerta no haya habido nadie para abrirla, o que sí haya habido gente pero definitivamente no quiso, no pudo, yo no tenía las condiciones, yo no tenía el perfil, habían otros mejores, otros con más seguidores, otro con más gente, otro con más público, otras quizás más bellas, otras más talentosas, otras lo que sea, la razón por la que sea que me hayan dicho a mí que no, me demostró cada vez más que el sí importante era el mío. Y empecé a crear con más consistencia contenido. Yo vengo creando contenido desde hace mucho tiempo, sin embargo, siempre fue con inestabilidad. En algún punto de mi vida creaba contenido tipo sketch y tipo teatro y actuación. Lo unía con cine y teatro, es decir, daba recomendaciones de películas, de teatro, de cine, en fin, y hacía una pequeña cápsula donde era yo actuando alguna mini escena de esa película o serie que recomendaba. Eso a mí me llevó mucho a someterme o a enfrentarme al ridículo, y lo que me impresiona es que esa Marlene que creaba ese contenido, la de hoy es impensado, porque la de hoy siente muchísima vergüenza y mucho miedo y no tengo idea por qué sucede eso. Y una vez que ya tuve este aprendizaje en medios de comunicación, que es mucho más extenso y en otro episodio lo hablaremos, empecé a crear contenido con más firmeza, y la diferencia también era que ya yo conocía otro lado de la historia. Conocí otro lado de la historia, conocí a gente que antes nada que ver, empecé a conocer a productores, agencias de marketing, agencias de prensa,
otros comunicadores, otros colegas que hacían más o menos lo mismo que yo hacía o que quería hacer. Empecé a no, a empaparme de contenido que me parecía más lindo y más atractivo hacer. Porque durante el tiempo en el que yo estuve frente al aire en distintos programas o haciendo radio, siempre fue desde el lado del entretenimiento / espectáculos / chimentos. Y no hay nada que yo deteste más que el chimento. Está bien, era una puerta, era la oportunidad para empezar a hacer eso. Lo hacía, lo que quería era crecer para yo el día de mañana dedicarme a otra cosa que realmente me gustara. Porque en definitiva, el espectáculo chimentero no es algo que a mí me guste. Entonces la música sí me permitía esto, sí me daba esto y empecé a desarrollarme más de ese lado. Y un antes y después para mí también fue el decir, tienes sí o sí que volver a encontrar trabajo. Un trabajo que te permita pagar las cuentas, que te permita vivir. Y si ese trabajo no tiene nada que ver con la comunicación, está bien. Quizás mañana volverás a hacerlo, quizás no. Quizás encuentres otra cosa, quizás en las redes es donde está el potencial y lo que tú quieres y a la gente a la que le quieres llegar y quizás los medios a donde quieres llegar. ¿Quieres volver a trabajar en medios? ¿Quieres volver a estar frente a la televisión? O frente a la televisión no. ¿Quieres estar frente a la cámara de televisión? ¿Quieres volver a hacer programas de este estilo? Todas esas preguntas me las hice. Algunas ya tienen respuesta. Otras entenderé que seguirá ese camino. Y muy a grandes rasgos era de eso de lo que yo hablaba en este video al que le fue bien. Y que la gente conectó con la historia de inmigración porque siento que todos los que hemos pasado por esto y que su vida se ha desordenado de una u otra manera, también muchos hemos encontrado la forma de darnos nuevas oportunidades en estos nuevos lugares. Y desaparecí por el hecho de que me generó un poco de ansiedad saber cómo volverme a presentar a esa gente. Si ya yo sé que esto es lo que está eligiendo la gente, pero es algo que a mí me saca un poco de mi zona de confort, porque le siento miedo, tengo un poco de respeto de mis propias historias, de lo que pueda llegar a conectar. Y creo que la respuesta a esto es dejar de pensar que mi historia es solo mía y empezar a verla como que lo que empecé a vivir yo es algo que va a conectar con otro que probablemente vivió lo mismo o de forma similar. Y allí hay una riqueza absoluta porque no estás compartiendo por compartir. Estás compartiendo una experiencia que a otro le puede dar un puntapié, una aspiración, una motivación, incluso un consejo de lo que puede llegar a ser en determinados casos. Entonces, es una etapa que me estoy permitiendo vivir, como muchas duras anteriores, pero esta puntualmente de no saber cómo presentarme de vuelta ante esa gente que empezó a elegirme y a elegir mi contenido después de ese video, es tratar de hacer un mix entre todas las cosas que soy y contar un poco más cómo siguió esa historia, darle un poco más de entidad a presentarme como Marlene la comunicadora y las cosas que le pasan a Marlene como comunicadora y no solo a la Marlene que te comunica música. Es frío eso. Solo ser alguien que te dice Fito Páez lanzó Shine en un día después de que lo abucharan en el Movistar Arena. Sí, está bien, eso es una noticia. Llegas a los fans de Fito, esto por poner un ejemplo musical, pero la gente no está quedándose en tu perfil por ti, se está quedando porque les das noticias musicales. Y eso puede estar bien, depende de lo que tú quieras. El tema es, ¿quieres quedarte siendo solo una persona que comunica música? ¿O quieres que la gente elija tu trabajo porque le gusta cómo tú lo comunicas? Y quieres saber quién eres tú, de dónde vienes, qué haces, cuáles son tus intereses, cuántas veces te caíste, cómo lo resolviste y cómo te levantaste. Y eso quiero ser. Quiero poderle dar a la gente cada vez más herramientas para saber que en distintas situaciones de la vida que te presenta, puedes llegar a
escoger distintos caminos y no tienen por qué estar mal los que elijas. Y si está mal y te chocas contra una pared, bueno, nada, se vuelve a intentar y continúas. Pero eso es un poco lo que yo quiero poder lograr con mis redes. Y siento que dándote un approach de esto, que es mi experiencia como comunicadora, mi experiencia en medios y mi experiencia con este video en el que estoy hablando un poco de mí y que la gente conectó con eso, es que te permitas también dejar ser. Es que te permitas hacerlo. Yo publiqué eso sin saber que le iba a ir bien. Y si le hubiese ido mal, bueno, ya está. ¿Entiendes? Listo, le fue mal. Uno más al que le fue mal. En estos días he estado viendo mucho un contenido de alguien, no recuerdo quién, que decía algo como, imagínate si te dijeran que a la vez número 101 de decirte que no, viene el sí. Es decir, recibiste 100 no. El 101 va a ser un sí. ¿Qué harías? Bueno, estarías cada vez más feliz de que te dijeran que no. Este es el no número 1, número 2, número 3, número 30, número 50, número 78, número 98, número 100. Listo, terminó. Llega el sí. En ese sentido, y esperando que toda esta parafernalia haya servido un poco para decirte que publiques ese contenido por más cliché que suene, de públicalo aunque no te guste, públicalo aunque te parezca tonto, públicalo aunque estés abriendo quizás una ventanita que te vulnera o te hace sentir vulnerable de alguna forma, está bien eso, y que definitivamente no importa cuántas veces te rechacen, lo importante es que no te rechaces a ti misma. Y que la incredulidad siempre viene desde un lugar. Y he notado muchas de esas veces en las que me he sentido incrédula con algo, incrédula conmigo misma, y sé desde dónde viene la incredulidad en mí. Pero eso es un contenido que te voy a dar en otro episodio. Muchísimas gracias por quedarte. Ojalá que nos veamos con más frecuencia. Yo soy Marlene González, así me encuentras en todas las redes sociales como @MarleneStephanieG y nos vemos pronto. Chao, chao.